Vale, vamos a seguir con el tema 10 de fundamentos de investigación, la investigación cualitativa. Ya hemos visto antes temas de cuantitativa y demás, ahora nos tocaría la cualitativa. ¿Cuáles serían las características de la investigación cualitativa? Pues para comenzar tendríamos la diversidad y la particularidad. ¿Qué sería esto? Pues que concibe la realidad desde múltiples perspectivas. Una de sus características es la de ofrecer una comprensión de estas particularidades. Luego tendríamos el conocimiento ideográfico. ¿Qué significa el conocimiento ideográfico? El tipo de conocimiento que es de carácter ideográfico, vamos, no nomotético, que es de estudio de leyes en general. Luego tendríamos de carácter transformador, dentro de estas características de la investigación cualitativa, el carácter transformador, que el investigador se propone mejorar las prácticas de los individuos con los que investiga. Vamos, intenta transformar. Proceso inductivo. ¿Qué significa proceso inductivo? Que los investigadores desarrollan conceptos, interpretaciones y comprensiones partiendo de pautas de los datos. Luego tendríamos lo que sería lo holístico. ¿Qué significa holístico? Un todo, un general. Pues eso es lo que busca una comprensión del todo y utiliza múltiples perspectivas para hacerlo. Aun buscando esta comprensión global, a lo que se atiende fundamentalmente es a la particularidad de un determinado fenómeno, lo que se suele interesar. Y por último, dentro de las características de la investigación cualitativa, tendríamos la participativa. ¿Qué significa la participativa? Que investiga situándose dentro del contexto y siendo sensible a él. Genera un compromiso humanista debido a la cercanía del investigador, esa participación. Esas serían las características de la investigación cualitativa: una diversidad y particularidad, un conocimiento ideográfico, un carácter transformador, un proceso inductivo, un proceso holístico y que sea participativo. Esas serían las características. Luego pasaríamos a las fases de la investigación cualitativa, una parte bastante importante de la investigación cualitativa, sus fases. ¿Cuáles serían sus fases? Vamos a comenzar por la primera, por la reflexión. Tendríamos reflexión, planificación, entrada, recogida de datos y demás. Pero bueno, vamos a comenzar por la reflexión dentro de las fases de la investigación cualitativa. ¿Qué sería? Seleccionar una pregunta de investigación que sea lo suficientemente interesante para mantener el compromiso del investigador. Entonces se prepara teniendo en cuenta las metas de la investigación. Básicamente es eso, seleccionar una pregunta de investigación que tenga ese interés, que sea interesante para así que el investigador se comprometa de verdad con ello. Eso sería esa primera fase, una primera fase de reflexión. ¿Cuál sería la siguiente? Una fase de planificación. Habrá que planificar esto de alguna forma, esta investigación. Pues seleccionamos el sitio de primeras. ¿Qué significa eso de seleccionar el sitio? Vamos, ¿dónde se va a realizar la investigación? ¿Y cómo se accederá a los participantes? Es importante considerar la adaptación y la adecuación de la presencia del investigador al contexto. Vestido, aspecto, etc. Entonces, dentro de la planificación, dentro de la fase de planificación, tenemos que seleccionar lo primero, el sitio. Después, pues vamos a seleccionar la estrategia. ¿Qué significa? Que viene determinada por la naturaleza de la pregunta de la investigación. Entonces es aconsejable que el investigador maneje diversas técnicas, observación, entrevista, análisis de documentos o lo que sea, para poder obtener los datos más adecuados. ¿Qué pasaría después de seleccionar una estrategia? Pues triangularíamos metodológicamente, una triangulación metodológica. Una estrategia cuya finalidad es obtener validez y rigor en los datos, y a la vez ofrece una visión global desde diferentes perspectivas. El investigador coteja la información a través de diferentes fuentes y de personas con diferentes perspectivas. Después, en el penúltimo escalafón dentro de esta planificación, preparación del investigador. Él es el instrumento de la investigación. Esa preparación del investigador es que él es el instrumento de la investigación. Entonces hay que esperar a ser aceptado por los participantes, tener una buena dosis de estudios y reflexión sobre el tema de investigación y revisar permanentemente las notas. Y por último, dentro de la planificación tendríamos la creación y perfeccionamiento de la pregunta de investigación. Que sea lo suficientemente amplia para tratar aquellos aspectos que probablemente no se contemplan en una primera definición. Entonces, recapitulamos, dimos las características de la investigación cualitativa. Y ahora estamos en las fases. Habíamos dado la reflexión, que era la primera fase, que sea lo suficientemente interesante para así
el investigador tenga un compromiso serio con dicha investigación. Y luego tenemos la planificación. Otro punto dentro de las fases, la planificación. Pues seleccionar el sitio, la estrategia, la metodología, la preparación del investigador y la creación y perfeccionamiento de la pregunta de investigación, ya que en una primera definición pues probablemente no se vaya a saber, ni va a ser lo suficientemente amplia. Por lo cual, una vez dado reflexión, planificación, nos pasaríamos a la entrada dentro de las fases. Entonces decimos, dentro de las fases, reflexión, planificación y ahora entrada. ¿Qué significa eso de entrada? Implica un acercamiento a los participantes y es necesario familiarizarse con ellos y con el escenario. Muestreo. Vamos a dar esto primero. Muestreo. Los criterios para realizarlo son distintos al de aleatoriedad, lógicamente. Vamos, no son seleccionados por su representatividad demográfica y dependerán del objetivo de la investigación. Una serie de características. Muestreo teórico. Dentro de los muestreos, quiero decir, hay una serie de muestreos. Muestreo teórico, de conveniencia, a propósito y bola de nieve, en este caso. Muestreo teórico. Si el objetivo es generar una teoría o hipótesis, seleccionamos casos que representen todas aquellas propiedades del fenómeno que sean relevantes para la generación de estas con dos estrategias complementarias. 1. Seleccionar casos que permitan obtener las propiedades básicas comunes de todos los casos. Y 2. Seleccionar casos tan diferentes entre sí que den oportunidad de obtener matices. Entonces, en esas diferencias importantes entre ellos. Entonces, dentro de ese muestreo, como bien sabréis, pues hay una serie de tipos de muestreo que ya dimos en otros temas, como el de la bola de nieve y demás. Pero nos quedamos con muestreo teórico, que sería el primero de ellos, que es básicamente generar una teoría. Generar una teoría o una hipótesis. Tenemos que mirar qué grado de representatividad o de relevancia tienen y demás, para que se complementen después a la vez incluso. Vemos en el primer punto seleccionar casos que permite obtener las propiedades básicas comunes a todos los casos. Y después en el segundo caso pues vemos cómo seleccionan casos tan diferentes entre sí que den oportunidad de obtener esos matices que se diferencian, en esas diferencias importantes entre ellos. Es clave. Eso dentro del muestreo. De esta fase de entrada que estamos dando, el muestreo. Muestreo de conveniencia tendríamos después del muestreo teórico. ¿Qué es el muestreo de conveniencia? Pues cuando la característica principal es buscar la disponibilidad de los participantes, de ahí la palabra conveniencia. Muestreo a propósito, cuando lo que se busca son participantes con una característica determinada. Tú a propósito estás buscando esa característica determinada. Y por último, muestreo de bola de nieve, que es que cuando se quiere acceder a poblaciones atípicas o de difícil acceso. Eso sería la fase de entrada. Recapitulamos de nuevo. Investigación cualitativa, una serie de características, tal, que ya sabemos. Fases. Reflexión, planificación, entrada que acabamos de dar ahora, y por último, recogida de datos. Bueno, por último, en esta parte. Recogida de datos. Hay que asegurarse del rigor y la validez de los datos para que la investigación tenga validez y fiabilidad. ¿Cuáles serían los procedimientos? Pues una serie de criterios, criterios, de controles o de verificaciones. Criterios de adecuación y pertenencia de datos. La adecuación se refiere a la cantidad de datos, no al número de sujetos. Esta adecuación se logra cuando se cumplen dos criterios. 1. Saturación y 2. Pertenencia. Saturación. Los datos se vuelven repetitivos y no se generan nuevos matices o variaciones en los mismos. La propia palabra lo indica, eso. Se satura. Y en el segundo punto, la pertenencia. Selección de la información de acuerdo a las necesidades teóricas del estudio y el modelo emergente. Esos serían dentro de los criterios de adecuación y pertenencia de datos, la saturación y la pertenencia. Repetimos, saturación, los datos se vuelven repetidos y no se generan nuevos matices o variaciones en los mismos. Pertenencia, selección de la información de acuerdo a las necesidades teóricas del estudio y el modelo emergente en este caso. Vale, dentro de esta recogida de datos hemos dado los criterios de adecuación y la pertenencia de datos, ahora con lo de saturación y pertenencia. Ahora vendría el control de la información. ¿Qué significa el control de la información? La documentación del desarrollo conceptual del proyecto debe ser cuidadosa para permitir al investigador reconstruir el proceso a través del cual se ha llegado a las conclusiones y reflejando por qué tomamos las decisiones metodológicas en los distintos momentos de la recogida de datos. A veces incluso se usa a otro investigador para comprobar la validez de las categorías, preguntándole a otro si ve lo que él está viendo, para así corroborar.
Eso sería el control de la información. La verificación del estudio con los participantes. El modelo resultante debe ser devuelto y presentado a los participantes. Esa sería una de las partes de las fases. La recogida de datos. Nos quedan 2 más, si no recuerdo mal. Fases. Entonces tenemos reflexión, planificación, entrada. Ahora, recogida de datos que acabamos de ver, con el tema del criterio de adecuación, control de información y verificación del estudio de los participantes. Y seguimos con esas fases, quedan 2, ¿sí ves? Retirada y escritura. La retirada, aunque la recogida de datos no está del todo terminada, puede darse también el caso en que el investigador se siente como un miembro más del contexto y sea necesaria su retirada del escenario. Hay 2 procesos que impiden la recogida de datos por parte del investigador. Uno, que pierde sensibilidad a las actividades cotidianas al volverse predecibles y poco relevantes y hace difícil esa recogida de datos. O 2, pierde la objetividad, porque al volverse uno más del grupo se vuelve nativo a ellos. Entonces ya no toma notas o no tiene nada que observar. Entonces, ese es uno de los problemas que se pueden observar. La pérdida de sensibilidad a las actividades cotidianas, porque ya son predecibles y poco relevantes, entonces se hace mucho más difícil la recogida de datos, o la pérdida de objetividad. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque se vuelve como uno más del grupo, se vuelven nativos, entonces ya no toman notas o no tienen directamente nada que observar. Y por último, dentro de las fases, la escritura. ¿Qué significa esto? Bueno, la escritura en sí. Redacción del informe. ¿Qué significa redacción del informe? Presentar argumentos sistemáticos y convincentes, presentando los datos que apoya el caso del investigador o que rechazan explicaciones alternativas. Se recomienda escribir el artículo bajo 2 planteamientos. 1, guiando al lector en la resolución del problema con los pasos del investigador. Y 2, presentar un resumen de los principales resultados, resaltando los resultados que apoyan la conclusión. Parece un trabalengua. Resaltando los resultados que apoyan la conclusión. Vale. Hemos visto. Recapitulamos de nuevo, aunque sea así un poco pesado, pero bueno, va quedando mejor, yo creo. Investigación cualitativa, características, diversidad, particularidad, conocimiento ideográfico, carácter transformador, proceso inductivo, holístico y participativo. Esas serían las características que ya dimos. No vamos a volver a leerlas tampoco. Fases. ¿Cuáles tendríamos? Reflexión, planificación, entrada y recogida de datos. En esa primera parte que leímos. Y por último nos quedaban la retirada y la escritura, por lo cual tendríamos dentro de las fases la reflexión, que ya sabemos. Simplemente es que sea lo suficientemente interesante para mantener un compromiso con el investigador. La planificación, el sitio, la estrategia, metodología, preparación del investigador y demás. Entrada, el muestreo del que hablábamos, el teórico, el de conveniencia, el que sea a propósito, el de la bola de nieve, que era para las poblaciones atípicas y de difícil acceso y demás. Eso sería la entrada. Luego, recogida de datos, como ya vimos, en criterios de adecuación y pertenencia, el control de la información y la verificación del estudio. Luego la retirada, que es lo que acabamos de leer hace nada, que era lo de la pérdida de sensibilidad a las actividades cotidianas porque eran predecibles y poco relevantes. O la pérdida de objetividad al volverse nativo, parte de uno más del grupo. Eso sería la retirada. Y por último, la escritura. Dentro de las fases de la investigación cualitativa, la escritura, la última, que es la redacción del informe y que lleva una serie de, si se puede decir así, de planteamientos. Uno que es guiando al lector en la resolución del problema y otro presentar un resumen de los principales resultados. Eso serían las fases. Entonces hemos dado características, fases y ahora ¿qué nos tocarían? Los métodos. Los métodos a seguir dentro de la investigación cualitativa. Métodos. La etnografía. Vamos a comenzar por él. Después sería investigación-acción y estudio de caso. Pero bueno, vamos con la etnografía. Tiene un doble significado, como nos pone en el libro, de hecho. Doble significado, entendido como la descripción de las etnias o como el informe producto del trabajo de investigación de un estudio cultural. Ojo con eso. Saber que hay ese doble significado, lógicamente. Ahora, hay autores que más que un método los considera una experiencia de vida, ya que requiere que el investigador viva y comparta dentro del grupo. Rasgos esenciales, citados por Atkinson y por Hammersley, tienen énfasis en explorar la naturaleza de un fenómeno social, particular en lugar de tratar de probar una hipótesis. Estas son las características o los rasgos esenciales, o como le queramos llamar, descritos por Atkinson y por Hammersley, de la etnografía, de los métodos de la investigación cualitativa.
Intentemos recapitular cada 2x3, porque si no es muy fácil irte del hilo, porque todo tiene un índice, un subíndice y otro, y es fácil liarse. Pero bueno, lo que es en esencia lo que van diciendo se entiende bien, al menos en estos temas. Pero nos quedamos con eso, que el método, dentro de la investigación cualitativa, hablamos de la etnografía, uno de ellos. ¿Y qué pasa? Que tiene un doble significado, pues tanto la descripción de una etnia como el informe producto del trabajo de investigación en un estudio cultural. Hay autores que más que un método lo consideran una experiencia de vida, como vamos a citar ahora aquí unos rasgos esenciales que nos dicen nuestros amiguitos Hutchinson y Hammersley. ¿Y qué nos dicen? Énfasis en explorar la naturaleza de un fenómeno social particular en lugar de tratar de probar una hipótesis. Ojo con eso. Trabaja con datos poco estructurados, vamos, que no son codificados en un conjunto cerrado de categoría analítica. Y después investiga un pequeño número de casos, o solo uno, pero con detalle. Análisis de datos, la estadística tiene un papel subordinado. El análisis toma forma de descripción verbal y explicación. Posición émica, importante, dentro de estado de etnografía. Es una experiencia próxima al grupo. Pues una definición perfecta de preguntar. Así que hay que quedarse con esos detalles. Igual que los métodos, cuando decías ANCOVA, ANOVA, todos estos detallitos que dábamos en otros temas y demás, pueden ser muchas preguntas teóricas, muy fácil. Posición émica, entonces, es una experiencia próxima al grupo. Hace explícito lo que normalmente es un conocimiento tácito entre los grupos sociales y culturales. Para interpretar este saber tácito, se suele utilizar la observación participante, el hecho de ser parte. Eso es, dentro de los métodos, la etnografía. ¿Qué más habría? ¿Qué otros métodos más habría? Aparte de la etnografía, pues la investigación-acción, que por el nombre se puede hilar un poquillo. Investigación-acción. Trata de transformar la realidad, y no solo de comprenderla, sino de transformarla. ¿Qué significa esto? Raíces en los trabajos pioneros de Carl Lewin, que también se pueden dar en historia y en otras materias de esta carrera. Es una investigación participativa, con un compromiso político y social, y su finalidad está dirigida al cambio social. Básicamente, no es lo que intenta hacer esto de investigación-acción, recalcar esa acción, es que no es simplemente coger algo y entenderlo desde un punto de vista observable, objetivo y demás, sino también tratar de transformar la realidad. Entonces eso implica un compromiso, lógicamente, político, social o de lo que sea. En este caso es así. Entonces la finalidad está dirigida a un cambio social. Es la clave. Es con lo que hay que quedarse. Pero bueno, en cuanto leáis investigación, acción, esa acción ya te va a decir un poquillo por dónde van los tiros. ¿Cuáles son las áreas de relevancia en investigación-acción dentro de los métodos de la investigación cualitativa? Tenemos una serie de áreas de relevancia donde tienen relevancia, donde son importantes. Educación, por ejemplo, tiene sentido. Psicología de las organizaciones, psicología comunitaria. ¿Cuáles son las características de Kemis y McTaggart, con doble G? Buen nombre. Las características serían proceso social, participativo, práctica y colaboradora, emancipadora, crítica, reflexiva y transforma la teoría y la práctica. Vamos a mirar un pelín de nada de cada una, pero bueno, esas son las características de la investigación-acción. Proceso social, pues una influencia bidireccional entre el individuo y lo social. Perfecto. Participativa, que genera y transforma el conocimiento con los participantes. Requiere de dicha participación para generar y transformar ese conocimiento. Práctica y colaboradora. Los participantes son fundamentales en el proceso de análisis y reflexión de sus prácticas para su reconstrucción. Práctica y colaboradora, claro. Emancipadora, que es emanciparse. Pues tiene como meta contribuir a que las personas tomen conciencia de cómo las estructuras sociales limitan su desarrollo y su autodeterminación, de tal modo que dicha conciencia contribuye a cambiar las prácticas para mejorar dichas condiciones. Crítica. ¿Qué significa crítica ahí? Pues que consigue una perspectiva crítica con respecto al modo de ver la realidad social. Una opinión crítica o una perspectiva crítica ante la forma de ver la realidad social que puede plantear cada uno. Y reflexiva, pues al promover el cambio de la realidad, promueve su análisis, esa reflexión, ese análisis de las cosas. Transforma la teoría y la práctica. ¿Por qué? Porque las dos están relacionadas, como siempre, teórica y práctica. ¿Cuál es el procedimiento
de la investigación-acción en 2 ciclos. 1 tendríamos la planificación, en el 2 tendríamos la acción y la observación, y en el 3 la reflexión. Muy parecido a arriba, pero bueno. Sería el procedimiento a seguir. La planificación, pues una primera idea general y tratar de mejorar un aspecto de la práctica profesional o social de una comunidad o grupo. Análisis diagnóstico de la situación, o como se quiera ver. Y se propone una acción o estrategia de intervención para lograr dicha mejora. Acción y observación, pues el momento de la intervención, el momento de acción. Y la reflexión es analizar los cambios. Eso sería, dentro de los métodos, hemos visto la etnografía y la investigación-acción. La investigación-acción, como acabamos de citar, con sus características y sus procedimientos a seguir. Y recordábamos que la investigación-acción era no solamente comprenderlo, sino transformar la realidad. Vamos, que su finalidad estaba dirigida básicamente a un cambio social. Y las áreas típicas de relevancia podían ser la educación, la organización o la comunidad, dentro de la psicología, como podemos ver. ¿Cuál sería otro de los métodos a seguir? Vimos etnografía, vemos investigación-acción y ahora estudio de caso. Estudio de caso. No confundir con los diseños de N1 o de caso único. En esto se manipulan y controlan las variables para explicar la conducta. La definición, por Jean. El investigador trata de observar y comprender al sujeto desde una perspectiva holística, en un todo, en un general, en su contexto y el significado que tiene para el sujeto determinado aspecto de la realidad. Vamos, y tiene una serie de características, el estudio de caso aquí de la investigación cualitativa. Tendríamos en las características que examina sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real. 2. Las fronteras entre fenómeno y su contexto no son claramente evidentes. 3. Se utilizan múltiples fuentes de datos. 4. Pueden estudiarse tanto un caso único como múltiples casos. Vamos a ver ahora, una cosa bastante importante, los tipos. En este caso, según Stake y según Jean. Como hemos leído ahora a Jean diciéndonos esto de la definición del estudio de caso. Pues los tipos, según Stake, pueden ser intrínsecos, instrumental o de caso colectivo. ¿Qué significa intrínseco aquí? No se estudia el caso porque represente a otros casos o represente un rasgo o problema, sino porque en su particularidad es interesante, intrínsecamente. No es buscado por el investigador. ¿Qué significaría instrumental? En los tipos según Stake, dimos intrínseco, ahora instrumental. El caso es secundario y lo que hace es proporcionar interés para reflexionar sobre la teoría. Y luego, pues, de caso colectivo, que conducen a un mejor conocimiento sobre algún aspecto teórico. Es en cierto modo un estudio instrumental. Eso serían según Stake, intrínseco, instrumental y de caso colectivo. Tipos según Jean, en función de su objetivo. Exploratorios, explicativos, descriptivos y de casos múltiples. ¿Qué significan exploratorios ahí? Pues, para explorar alguna situación en la que se pretende evaluar una intervención. Explicativos, para contestar alguna pregunta relacionada con situaciones reales, difíciles de tratar por estrategias de encuesta, o experimentales. Descriptivos, pues describir una intervención o fenómeno en su contexto real, vamos, donde ha ocurrido. Y los casos múltiples, pues para explorar diferencias o semejanzas entre casos. Eso es con lo que nos tenemos que quedar, con esos dos tipos. Tipos según Stake, intrínseco, instrumental y de caso colectivo, y los tipos según Jean, que va en función de su objetivo, que serían exploratorios, explicativos, descriptivos o de casos múltiples. Vale. Selección y unidades de análisis de caso, vamos, instrumentales y colectivos. Ahora, muestra teórica del caso. Significa que la selección no es aleatoria, la muestra teórica del caso. La selección no es aleatoria. La selección debe de representar al fenómeno de estudio. Hay que atender al objetivo del estudio para ver de qué modo seleccionamos los casos. Entonces, ¿qué tipo de estudios puede haber ahí? Pues estudios de un caso simple o estudios de caso múltiple. Como podemos apreciar, estudio de caso simple es necesario para mirar las subunidades, estudiándolas separadamente y estableciendo las relaciones entre ellas. Es el estudio intensivo de un caso único. Luego tendríamos estudios de caso múltiples, que es que la unidad de análisis sería cada uno de dichos casos. Entonces permiten comprender las diferencias y las similitudes de los casos, comparándolos a través de los diferentes contextos y en cada contexto.
Los componentes del estudio de caso, vamos, los elementos, serían los enunciados teóricos que guían el estudio, el marco conceptual, el desarrollo de preguntas de investigación y los criterios para interpretar los datos. Los enunciados teóricos que guían el estudio, pues los estudios de casos exploratorios, descriptivos o intrínsecos, no requieren de estos enunciados. Marco conceptual es el ancla del estudio a una teoría, vamos. Tiene relevancia para el análisis e interpretación de datos para identificar quienes estarán incluidos en el estudio y proporciona al investigador la oportunidad para obtener constructos generales. Y 3. Desarrollo de preguntas de investigación. Y por último, los criterios para interpretar los datos. Entonces, nos quedamos con esto. Componentes del estudio de caso. ¿Cuáles son los componentes? ¿Cuáles son los elementos del estudio de caso? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí dentro de los métodos de estudio de caso? Pues el enunciado teórico que guía el estudio, el marco conceptual, el desarrollo de las preguntas y los criterios para interpretar los datos. Luego, casi por último ya, tendríamos la obtención y análisis de datos, que es la obtención, pues una entrevista, una observación, análisis de documentos, estudio en profundidad y demás. Análisis, necesidad de codificar entonces los datos, tratando de darles una estructura al sistema de categorías. Vamos, que hay que codificar dichos datos. Los obtenemos en entrevista, observación, análisis de documentos y después hacemos un análisis. ¿Qué estamos haciendo? Pues codificar dichos datos. Después la triangulación, como habíamos visto antes, que es para garantizar las interpretaciones sean adecuadas. Luego hay una generalización, que es que los estudios de caso se denomina transferibilidad. Vamos, intuyo que ya por la palabra a la hora de transferir y demás. Las garantías que ofrecen dependen de toda la calidad de la investigación. Entonces pretenden una generalización analítica, no estadística. Entonces los resultados de un caso pueden generalizarse a otros que presenten condiciones teóricas similares. Dentro de esta generalización tenemos una replicación literal y una replicación teórica. ¿Qué significa esta diferencia entre algo literal y algo teórico? Pues replicación literal, los estudios de casos múltiples proporcionan evidencia empírica a partir de 2 o más casos. Casos múltiples. Los estudios de casos múltiples proporcionan evidencia empírica a partir de 2 o más casos y hacen más fuertes a las generalizaciones. Sin embargo, ahora entrando en la replicación teórica, lo que hacen es cubrir diferentes condiciones teóricas que dieran lugar por razones predecibles a resultados opuestos. Y por último, como en casi todo, es el análisis de datos dentro de esta parte de la investigación cualitativa. Los análisis de datos, pues hay que analizar pues cualitativamente, como el propio nombre del tema indica, analizar cualitativamente, que es ordenar y clasificar la información que se va recogiendo. Generas unas categorías, las categorías se constituyen en criterios que permiten clasificar y ordenar el material nuevo, y las categorías se relacionan entre sí y crean un sistema teórico que da sentido a esos datos, a ese análisis. Y por último, un rigor o una validez, como todo. Dependen del procedimiento. Entonces, la validez de la interpretación de los datos es la cuestión más importante, aunque es un proceso subjetivo, vamos. El investigador es responsable de mostrar cómo ha llegado a esa interpretación y tiene que justificarla. Pues hasta aquí sería el penúltimo tema de fundamentos de investigación, de investigación cualitativa. El último tema puede que también lo dé aquí, pero tengo que meterlo con ciertos matices que han cambiado en este año, que nos han dicho que por la segunda edición del libro y demás, pues han metido ahí unos detalles y ya los tengo hechos, esos detalles, y los incluiré dentro de esto para que vaya bien. Así que eso sería la investigación cualitativa. Tiene algunas cosillas así un poquillo más complejas en comparación con el anterior tema, por ejemplo, algo así, pero bueno, se puede entender bien. Realmente este examen, o al menos esa es la sensación que me da a mí, nunca lo he hecho, pero he hecho varios exámenes ya de otros años y demás, y lo que se ve mucho es que tienes que saberte bien la teoría desde el punto de vista de que te lo pueden preguntar ya teóricamente algo específico, pero más que nada es que tú después en el texto que te vayan a poner sepas diferenciar bien las cosas y por fases. Entonces tú sepas diferenciar la variable independiente, la variable dependiente que hay, cuántas hay y por qué, si hay estas, qué tipo de investigación se utiliza, qué método se utiliza. Entonces es una cuestión, es como cuando haces el examen de datos.
sabes el tema 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y demás. Pero si tú fallas al principio, en las primeras preguntas, como es un continuo, vas a ir cagándola seguido. Entonces lo importante es que por lo menos lo básico te lo sepas un poco. Después, si quieres alcanzar más nota, ya es una cuestión de esfuerzo y de eso ya es una cuestión de cada uno. Pero si lo que buscas es un aprobado o intentar hacerlo lo mejor posible, yo creo que fuera de leer el libro y demás, uno se plantee hacer los exámenes, todos los que pueda. Una, porque entiendes un poco la metodología a seguir por la UNED de cómo se plantea dicho examen y de que derivan de un banco de preguntas y de que muchas veces algunas se puede repetir o aunque no se repita, pues por lo menos dices tú, oye, pues mira, van por aquí los tiros. Entonces te puede servir bien. Y después a raíz de los textos y demás, pues miras. Y dices, pues mira, este texto del 2017, pues tal, y te lo intentas hacer hoy, o por lo menos mirando las respuestas dices, vale, pues sí, vale, es verdad, sí, hay dos variables, dependiendo si hay estas dos variables, tiene que ser este método. Práctica y constancia, como casi todo lo que se intenta conseguir en la vida, básicamente. Entonces, es un poco eso. Dimos las características de la investigación cualitativa, las fases a seguir y los métodos. Y por último ahí con el análisis de datos. Así que espero que os haya ayudado. Hoy ya intenté hacer este. A lo mejor incluso se me va la olla un poco y hago el último también hoy. Todo junto. Así que eso sería la investigación cualitativa y por último sería el informe. Pero bueno, esto ya lo tengo, como ya os dije, apartado para unirlo con el cambio que han hecho así de este último tema. Unos pequeños... Tampoco es un cambio brutal, quiero decir. Pero bueno, es importante porque basta que lo intentes estudiar por aquí y después te lo metan lo nuevo y no tengas ni idea. Así que bueno, lo dejamos aquí y la próxima... Bueno, el próximo vídeo que grabe, que será nada, ya lo veréis, el tema 11. Bueno, mucha suerte y ánimo, como siempre.